Bien, seguimos con una nueva lección y hoy día nos toca estudiar lección número 40. Lección número 40, libro de los Hechos. Y estamos en Hechos capítulo 16, versículo 25. Y como subtítulo tiene la plenitud el carcelero de Filipos salvado. ¿Amén? Acordemos todo lo que ha pasado en este capítulo 16. Timoteo se une a Pablo y a Silas, el llamado de Macedonia. Lidia, bautizada en Filipos. Pablo y Silas en prisión. Y viene luego el 25, el carcelero de Filipo es salvado. Así que oramos al Señor, lección número 40, y empezamos a orar y para que el Señor sea bendiciendo. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das de leer de tu palabra, de lo que ha pasado, Señor eterno, a siervos tuyos, hijos tuyos, Señor, hombres que creyeron en tu palabra, hombres que se colocaron, Señor, en tu disposición. Tenían ellos quizás planes de vida, tenían estrategia, tenían un buen proyecto de vida hacia adelante, pero lo han dejado todo, Señor, por seguirte. Han dejado todo, Señor, por amarte, Dios eterno, y por hacer tu voluntad, por ser guiados y asombrados por tu presencia maravillosa, por la compañía férrea de la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas, Señor, y este ejemplo de la Escritura, Padre Celestial, podamos también palparnos nosotros. Señor, que te amamos y verdaderamente podamos dejar situaciones, Señor, que quizás nos pueden apartar de ti. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial, guíanos, sorpréndenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección número 40. Dice así. Voy a leer 24. Dice, el cual recibió este mandato. El 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, ya, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, el calabozo de más adentro es que difícil, no sé, difícil que se arrancasen de ahí. Y yo creo que era el más cochino, el más terrible, el más oscuro, no sé qué situación colocarle, el calabozo, no de la orillita, sino el más apartado de todo. Bien, pero, hay un pero, 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No alegaban los presos. Oye, pero ¿cómo se ponen a cantar a esta hora de la noche? No, 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 no. Había algo especial, quizás lo vieron, los entraron todos golpeados y azotados, porque acordamos que le pegaron azote, y lo dejan bien guardados. El hecho de orar, y ellos escuchaban la oración que Pablo y Silas hacían, pero también cantar, y quizás en esa oración daban gracias al Señor por sufrir por su nombre. Y eso quizás llamó mucho la atención. Nosotros hablamos de esto del carcelero, pero quizás algo pasó también, y tuvo que haber pasado algo en estos presos, porque los presos que están ahí no supuestamente eran violentos, y estaban por circunstancias terribles o circunstancias de la vida, pero quizás habremos, no eran muy buenos trigos, muchos de ellos. Entonces, pero al cantar ellos a medianoche, la oración, la alabanza a Dios, en los presos pasa algo especial y dice que ellos, los presos, oían. ¿Y por qué vamos a decir que pasó algo especial? Porque sucede un terremoto, bueno, ahí vamos a ver más adelante que sucede un terremoto, se abren las puertas.
pero ninguno escapa. Podía tener la posibilidad de escapar, pero ni uno escapa. ¿Usted cree que habrá pasado algo a través de la alabanza? ¿Habrá pasado algo maravilloso a través de ese cántico entre medio de la aflicción, esas oraciones que se hicieron a Dios? Sí, algo pasó. Algo pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un gran terremoto. Acordémonos que Pedro también estaba preso. Pedro estuvo preso, y no me acuerdo con qué otro discípulo, estuvo preso. Y vino un ángel del Señor y abrió las puertas y lo sacó fuera. Y Pedro creyó que era una visión. Aquí hay un propósito más. Hay un propósito más. Dios tiene, por eso Dios no actúa de la misma manera de uno con otro. Acordémonos de eso. Eso es un detalle bien importante. Ya Dios, así como abriste las puertas con Pedro, ábreme las puertas. No, a Pablo le pasó y a Silas le pasó de diferente manera. Quizás escucharon la historia. No, el Señor abrió las puertas y salieron, ¿ya? Pero Dios quiere un propósito aquí. Pablo y Silas están en la cárcel, pero Dios tiene un propósito, tanto con los presos, pero con alguien especial. Dios quiere tratar, que es el carcelero de Filipo. Dios quiere llegar al corazón del carcelero de Filipo. Dios puede haberlo sacado con el ángel y nadie se dio cuenta y salieron. Sí, pero Dios quería tratar con el carcelero de Filipos. Más encima lo metió al fondo con todo el cuidado. Imagínense cómo estaba vigilando el carcelero. Más encima le coloca el cepo. Pero hay un propósito de Dios. Hay un propósito. Mire, a veces... A veces hay circunstancias que los siervos del Señor pasan dolores o pasan problemas, pasan diferentes cosas, pero para llegar a alguien. Y uno nunca sabe, pero es para llegar a alguien. Los que aman a Dios, todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Pero aparte de eso, podemos colocar todas las cosas, a los que aman a Dios, aunque le vaya mal, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y quizás quiere llegar a alguien. Y quiere llegar al carcelero de Filipo. Y es interesante cuando uno va conociendo a Dios o va entendiendo a Dios, y ni lo entiende todavía, porque tiene diferente manera de actuar. Y con otros trabaja de otra manera. Entonces uno dice, ya. Y a mí me tocó una de las circunstancias, una experiencia, ver, y no solamente una, sino ver una mujer que se llegó a la iglesia. Ya. Íbamos a la predicación de la calle, estábamos predicando en la calle, y se asomaba la gente, y nosotros parábamos la predicación y decíamos, ¿usted quiere que pasemos a orar a su casa? Ya, decía, y parábamos la predicación, y los hermanos íbamos a orar a su casa. ¿Necesita oración? Sí, por favor. Y pasábamos a orar. Entrábamos al hogar, orábamos y todo lo demás. Y en una de esas predicaciones en la calle se nos apareció una abuelita, y nos dijo, oiga, ¿por qué no oran a mi casa? Ay, pasamos a orar a la casa de ella. Oramos y empezamos a visitar, y empezó a ir la familia, empezó a ir ella, una de sus hijas, empezaron a ir a la iglesia. Y yo dije, mire cómo es Dios. Uno enfoca en este sentido, mire cómo es Dios. Y ella empezó a ir, pero un día voy muy cerca de la casa, pasando cerca, y los niños me dicen, pastor, el día pastor, pastor, es pastor. Pase, que pase. Y yo iba para otro lado. Escuche, yo iba para otro lado. Iba a visitar a otro hermano. Me dijo, pase, pastor, algo que tomar, ya. Un juguito. Voy a poner, porque alguien nos va a faltar que diga quién le dio la pasta. No, un juguito. Me dieron un juguito y todo lo demás. Y aparece una niña. Y la abuelita me dice, este es el diablo mismo, me dijo. Este es el diablo mismo, me dijo. No cree en nada y no, esta muchacha se vaya al infierno, dijo. No quiere creer, es terrible, dijo. Y la niña,
que se llama Ana, me dice, no, dijo, no, no, dijo, yo no voy a la iglesia. Ella era menor de edad todavía. Y, y la abuela le decía, y algunos familiares, no, que nada, no, y se reían de ella, le tiraban talla por su falta de fe. Y la niña dice de la siguiente manera, no es que a Dios, no es que a mí Dios no me escucha, no que a mí Dios no me escucha. Y yo le dije, parece que Dios ya te escuchó, porque yo iba para otro lado y Dios me hizo y cambió mi rumbo y ahora estoy aquí, dije, yo estoy en tu casa. Y Dios ya te escuchó. Veamos qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Hermanos, en el trayecto, en la historia, la abuelita era narcotraficante, que yo no sabía. La niña empieza a ir a la iglesia, la familia, la abuelita retrocede, y ahora yo soy el pastor más malo de todo el sector. No es primera vez que me dice que soy el más malo, ¿ah? Soy el terrible pastor. Retrocede y empieza a ir esta niña que es sana. Y una de las alabanzas que llegó un día y que no aguantó es la niña de tus ojos. Y ella dice que salió llorando. Bueno, yo la vi en la reunión que salió llorando, emocionada, porque tocó su corazón aquella alabanza. Me viste a mí cuando nadie me vio. Ella había hecho mucho intento de suicidarse, estaba pasándola muy mal, pero el Señor tocó la vida de ella. La abuela, después sucedieron muchas cosas, historias muy interesantes que pasaron con ella. Muy interesante, ya sería muy largo contarlo, pero es fascinante la historia, pero cómo Dios llegó a ella. Yo pensaba que era la abuelita y todo lo demás. No, Dios, aparte de la abuelita, que Dios podía yo era el más malo de todo, Dios alcanzó la vida de Ana. Ahora Ana está casada, lleva una vida cristiana, tiene 3 hijos hermosos del Señor que son cristianos, y también Dios le dio vista espiritual, un tremendo don. Yo decía, Señor, ¿por qué le diste el don a Ana? Ay, no lo me diste a mí. No, tremendo don, tremendo don. Aún sus hijos están teniendo parte de aquella visión. Y a mí, yo decía, Señor, qué cosa, qué cosa. Pero yo ahí vi y entendí, y entiendo más o menos que a veces Dios tiene propósito y a veces nosotros fijamos los ojos en alguien, capaz que Dios quiere alcanzar a aquella o aquel, pero Dios va hacia otro y pelea por llegar hacia otro y busca los medios por llegar a otro. Y es tan increíble que podemos ser hasta desacreditados, vituperiados, amenazados, y estuviera amenazado de muerte. No solamente yo, sino mi familia amenazado de muerte por causa de Ana. Pero Dios tenía un gran propósito sobre Ana. Entonces, es increíble, Dios nos lleva o nos mete en situaciones para alcanzar a algunos. Por eso es interesante ser siervo del Señor. ¿Por qué? No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Y una cosa que siempre he dicho, Dios no está ni ahí con que yo estoy cansado, no está ni ahí con que yo estoy enfermo, que estoy agotado, que tengo hambre. No, anda. ¿Ah? Sabe que podemos sufrir, pero sabe que podemos aguantar, o sabe que aún eso no nos va a liquidar o no nos va a matar. El propósito y la idea es poder llegar a aquella persona. Pablo y Silas, a pesar de todo lo que le dieron azote y todo lo demás, y es increíble, podía haber dicho Pablo antes que somos romanos y no lo hubiesen azotado. Pero cayó Pablo, quizás pensando y dijo, algo Dios quiere hacer. Algo Dios quiere hacer. Y se aguantó los azotes. Podía haber parado esto antes, pero sabía que algo Dios quería hacer. ¿Se da cuenta? A veces los azotes también nos van a dar
pero tenemos que aguantar, porque algo Dios quiere hacer, Dios quiere llegar a alguien y esa persona convertirla de una manera especial, pero tiene que llegarse a ese corazón y a esa vida. ¡Wow! Y ellos cantaban. La alabanza, voy a ir a la dinámica del reino, la alabanza abre las puertas de la cárcel. La senda de la alabanza estudia este ejemplo sobre el poder de la alabanza, poder que se da aún en medio de circunstancias difíciles. Azotados y encarcelados, Pablo y Sila respondieron cantando un himno de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. No podemos dejar que pase inadvertida la relación que hubo entre su himno de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. ¡Qué hermoso! La alabanza que se le ofrece directamente a Dios puede producir un terremoto que abra las puertas de la prisión. Hubo otros buenos resultados. Un hombre se convirtió a Cristo, su familia fue salva. Pablo libró a una muchacha de un espíritu de adivinación. También en nuestro día la alabanza gozosa a Dios romperá las cadenas de la opresión. Cuando estés sirviendo a Dios y las cosas no ocurran como planeaste, aprende la lección que nos ofrece este pasaje. La alabanza triunfa gloriosamente. Sacrificios de alabanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los cimientos de la cárcel, era fuerte, ¿eh? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es algo milagroso, mire. Aquí hay algo, pero totalmente milagroso, lo que pasa con este terremoto. El efecto que se abran las puertas, con un terremoto, nosotros que sabemos de terremotos, muchas veces los terremotos nos aprietan las puertas, nos trancan las puertas, por la presión que hace el movimiento, ¿no es cierto? Pero aquí se abrieron. Ahora, no es que estaban abiertas las puertas, o que no tenían pestillo, ¿me entiende? Las puertas se abrieron, o se salieron, o se reventaron, pero estas también tenían que haber tenido una chapa o algo para amarrarla, y no se abriera, sino los presos escapaban. Pero dice que se abrieron, ¿ya? Y lo otro curioso, que las cadenas de todos se soltaron. No solamente, y aquí acordemos que Pablo está en el cepo, y aún queda libre Pablo en ese sentido. Aún Pablo queda libre de eso. Entonces, pero que se suelten las cadenas. Es decir, los presos tenían la libertad, pero sucediera esto en una cárcel ahora, arrancan todo. Y eso pasó para el terremoto, sí, para el terremoto, cuando tuvimos terremoto, parece de 2010, y también parece que para el 85 y una cantidad de terremotos que hemos tenido, cuando cae la muralla, sí los presos arrancan. No esperan a nadie, llega y arranca. Y eso que no están con cadena, imaginarse que estos estaban encadenados, y las cadenas de todos se soltaron. Bien, era bueno para dormir el carcelero. Despertando, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Era oscura la cárcel. Oiga, terrible. Sí, un terremoto a oscura es terrible. Un terremoto a oscura, y uno lo sabe, es terrible. Y más encima sonando que caen las puertas, caen las cadenas, y a oscura, estaban a oscura. Entonces, pidiendo luz,
el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo escuchó, ¿no es cierto? Y creyó. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, los llevó donde el carcelero los sacó y los llevó a su casa. Los tenía que tener bien vigilados, bien guardados. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo esto sucedió en la noche. Esto sucede en la noche. Y él despertó a toda la... Imagínense la conversión. La conversión es muy interesante. ¿Por qué? Porque sucede todo esto a medianoche, el cántico, todo lo demás, el terremoto. Él ya estaba durmiendo, pero quizás escuchó la alabanza, la oración. Eso lo emocionó demasiado. Pero ahora se salvó de aún suicidarse. Cree, lo lleva a su casa, despierta a su familia, cree en el Señor y son bautizados. Todo sucede en la noche. Todo sucede en la noche. Bueno, yo creo que los familiares igual se levantaron con el miedo del temblor, terremoto. Tuvieron que haberse levantado y nadie quería dormir. ¿No es cierto? 26, la ayuda de 26 me dice: este es el poder de la alabanza en acción. Aunque se debe recordar que Pablo estuvo en prisión en otras ocasiones y este tipo de acontecimiento espectacular no ocurrió. En otras quedó preso, ¿no? ¿Ya? No todas las veces son iguales. El Señor de nuevo va a mandar un terremoto y no manda nunca el terremoto. Es curioso, hermano, no podemos esperar todo lo mismo y todas las veces lo mismo. No. La ayuda del 30 al 31, Lucas no solo estaba registrando un importante momento de la iglesia primitiva, sino haciéndose eco de una interrogante universal y de la respuesta precisa a esas preguntas. Tú y tu casa. Sugiere que Dios trabaja en el núcleo familiar. No solamente que sea salvo uno, no. Tú y tu casa. Sé salvo tú y tu casa, ¿ya? Eso es lo importante. Y creyeron a la predicación. Y se convirtió todo lo que ha sucedido en una ciudad que ellos iban a predicar, pero es conmovida por el poder de Dios. Una mujer liberada, Lidia, se da cuenta, Lidia, y el carcelero de Filipo, más yo creo los presos, cómo el mensaje llegó. Es decir, aún en medio de una catástrofe, que podemos decir un terremoto, hay gente que se arrepiente. Hay gente que se quiere convertir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo van a creer? Porque vieron a hombres sufriendo por la causa de Cristo. Vieron a hombres que aún siendo azotados no declinaba su fe. Al contrario, se mantenían firmes, oraban y alababan al Señor y agradecían. Y ellos creyeron. Ese testimonio y ver eso, ellos los lleva a creer. Entienden que amar a Jesús es que es muy especial Jesús. Hacer eso, en vez de renegar, no, ya no creo más en Jesús porque no me cuidó. No me ayudó, no hizo el milagro y no mandó fuego para que no me golpearan o me dieran con la vara. No. Ellos se regocijaban. Y cantaban.
¿Ah? Quizás qué alabanza cantaban, preciosa alabanza, pero llegaba al corazón. ¡Wow! Cuando fue de día, los magistrados, aquí hablamos algo acerca del bautismo, porque dice que se bautizaron. ¿Habrá habido un río cerca? ¿Ya? Porque fueron a su casa. Habrá habido un río cerca. Y dice el 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Muchos se bautizaron. Entonces aquí viene una polémica. Algunos dicen, no, es que ellos fueron al río, pero estamos hablando algo de noche. Muy posible había un río, muy posible que no, muy posible que sí. Eh, yo creo que no había un río cerca, pero creo que quizás fue un bautismo por aspersión. Lo importante era creer. Y aquí a donde algunos discuten, no, es que por aspersión, no, es que por inmersión, y armamos como que eso fuera la salvación misma, y no. Puede ser por aspersión o inmersión, pero es una confesión pública de fe. Una confesión pública de fe. Y lo hicieron y creyeron, aún en la noche. Lo hicieron y creyeron. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, es decir, los volvieron. Los magistrados volvieron de nuevo a la cárcel. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salí y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo podía haber dicho esto cuando estaba siendo azotado, o antes de azotarnos, para aguantar, para que no sentir dolor, pero por algo no lo dijo antes. Sí la podía haber dicho, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Ah? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque mira cómo me dejaron la espalda, mira cómo estoy. No, ahí había un propósito y ellos entendieron. El propósito era alcanzar al carcelero de Filipo, aún a los presos. Ahí lo entendieron. ¡Wow! Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron y sacándolo, le despidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ahí de nuevo fue donde la hermana Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La ayuda me marca y me dice, esta es la primera de varias ocasiones en que Pablo apela a la ciudadanía romana. Una proporción relativamente pequeña de la población del Imperio Romano poseía la ciudadanía, condición rara y valiosa. Y la ley romana garantizaba los derechos legales de sus ciudadanos, incluyendo el de un juicio justo. La insistencia de Pablo de un trato justo es para refutar las mentiras de sus acusadores. Lo acusaron, le inventaron un juicio, le inventaron mentiras para que de esa manera podían ser castigados. Esta es la lección de hoy día, interesante. Usted puede sacar mucha información, o Dios también puede darle a usted una mayor claridad concerniente a esto en relación al carcelero. Pero que se estudie la palabra del Señor, que se apasione y que vea también la experiencia de su vida, los propósitos de Dios. Cuando queremos algo y no funciona, y a la final Dios nos encamina y nos lleva directamente hacia alguien directamente a dar de la palabra del Señor.
Misterioso es Dios. Solamente tenemos que dejarnos guiar. Él es el que ve todo. Y Él sabe a dónde llegar. Y a veces nos mueve porque nosotros por sí solos no llegaríamos. Pero Él mueve las circunstancias para poder llegar. Bendiciones, que el Señor le bendiga.